En este tutorial te explicaremos los conceptos básicos necesarios para iniciar el cálculo de la huella de carbono de tu empresa. La huella de carbono corporativa es una métrica ambiental que refleja el total de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente como consecuencia de la actividad de tu empresa. Esta huella se mide en toneladas de CO2 equivalente. Las emisiones se calculan multiplicando los datos del consumo que genera la actividad por su factor de emisión, que depende del combustible utilizado, del tipo de energía o de la actividad considerada. Por ejemplo, una empresa que haya consumido 1.000 litros de gasóleo C, que tiene un factor de emisión de 2,721 kilos de CO2 equivalente por litro, habrá generado 2.721 kilos de CO2 equivalente. Nuestra calculadora proporciona automáticamente los factores de emisión para cada año. Estos datos provienen de fuentes contrastadas que garantizan su calidad, principalmente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El primer paso para realizar el cálculo de la huella de carbono de tu empresa consiste en realizar un inventario de las emisiones que produce. Para realizar este inventario es necesario definir dos variables: los límites de la empresa y los límites operativos. Estas variables determinan el alcance del cálculo de la huella de carbono de la empresa. Los límites organizacionales expresan la capacidad de control de la empresa sobre sus actividades. Existen dos enfoques, de control o de cuota de participación. En el enfoque de control se contabilizan el 100% de las emisiones atribuibles a las actividades y operaciones sobre las que tu empresa tiene el control. Este control puede ser financiero, si la empresa puede dirigir sus políticas financieras y operativas, u operacional, si la empresa tiene autoridad para introducir e implementar sus políticas operativas. Este enfoque de control operacional es el utilizado en la calculadora. En cambio, en el enfoque de cuota de participación, se contabilizan las emisiones en proporción a la participación de la empresa en la estructura accionarial. Los límites operativos permiten clasificar las emisiones en directas e indirectas. Las emisiones directas o de alcance 1 corresponden a las que proceden de fuentes que son controladas por la propia empresa. Estas fuentes son combustión en fuentes fijas y maquinaria, por ejemplo, calderas, hornos o grupos electrógenos. Emisiones fugitivas de gases fluorados de efecto invernadero en sistemas de climatización o extinción de incendios. Consumo de combustibles en fuentes móviles, sean vehículos propios o bajo el control de la empresa. Las emisiones indirectas o de alcance 2 son aquellas debidas al consumo de electricidad realizado por la empresa y suministrada por proveedores externos. En el alcance 3 se miden las emisiones indirectas que provienen de la cadena de valor de la empresa, pero no están bajo su control. Por ejemplo, extracción y transporte de materias primas, producción y transporte de materiales por proveedores, viajes de trabajo a través de medios externos, tratamiento de residuos. Los factores de emisión de los distintos combustibles pueden variar de un año a otro. Por eso, una de las variables que se tiene que definir al iniciar el cálculo es el año al que corresponde. El año base sirve como referencia para poder comparar con años posteriores y medir la diferencia en emisiones. Los indicadores permiten visualizar los datos de emisiones en relación con diversos parámetros, lo que facilita realizar comparaciones entre varios años. Por ejemplo, que una empresa genere 500 toneladas de CO2 equivalente y atienda a 10.000 turistas al año, significa que genera un promedio de 50 kilos por cada turista atendido al año. Para poder realizar el cálculo de la huella de carbono de tu empresa, tendrás que seguir los siguientes pasos. Escoger año de cálculo. Seleccionar control operacional como límite organizacional y operativo. Recopilar los datos de consumo correspondientes al año y los límites definidos. Recuerda que la Oficina Técnica de Sostenibilidad está a tu disposición para ayudarte a resolver cualquier duda.